Does Jesus come down this path riding on a little white donkey? أبو سند الحق. Jerusalén no debería estar moviéndose. Y sin embargo, anoche se movió. En el Monte de los Olivos, una grieta comenzó a abrirse sobre la piedra antigua, avanzando como si siguiera una línea invisible. No fue un derrumbe, no fue un accidente, fue preciso, fue inquietante. Al mismo tiempo, el cielo sobre la ciudad se volvió extraño. Las nubes no se dispersaban, permanecían suspendidas, formando figuras que hicieron que muchos levantaran la vista y no supieran qué decir. Las piedras milenarias vibraban, el aire se sentía diferente, y quienes conocen las escrituras recordaron algo que fue escrito hace siglos. ¿Estamos viendo un fenómeno natural o una señal que no puede ignorarse? Quédate conmigo, porque lo que ocurrió en Jerusalén podría ser más grande de lo que imaginas. El cambio llegó sin estridencias. A lo largo de un camino transitado en el Monte de los Olivos, una fisura delgada apareció sobre el sendero de piedra. Al principio parecía algo cotidiano, nada más que desgaste superficial provocado por el tiempo, las condiciones climáticas y el constante paso de personas. En Jerusalén, las marcas del envejecimiento son habituales y la mayoría pasa desapercibida. Pero esta fisura no permaneció estática. Durante los días siguientes se fue extendiendo gradualmente, no de forma abrupta ni violenta. Lo que llamó la atención no fue su tamaño, sino su rigurosidad. La fractura se amplió a un ritmo constante, siguiendo una línea clara de este a oeste. No se expandió caóticamente ni se fragmentó como suele ocurrir con la erosión. En cambio, mantuvo su trayectoria, dirigiéndose hacia zonas marcadas por piedras antiguas y sepulcros cercanos. Quienes conocen bien el Monte de los Olivos comenzaron a plantearse preguntas. El deterioro natural generalmente sigue los puntos débiles de la roca o el flujo del agua. Esta fractura parecía ignorar ambos factores. Los instrumentos sísmicos ofrecían poca claridad. Solo se registraron microtemblores tan leves que frecuentemente se excluyen de los informes públicos. No hubo réplicas, ni acumulación progresiva, ni señales de actividad creciente. Más sorprendente aún, el movimiento no coincidía con ninguna falla conocida en la zona. Geológicamente, la región es compleja, influenciada por sistemas como la transformación del Mar Muerto. Sin embargo, este evento no encajaba con los patrones habituales de presión o liberación. Desde una perspectiva técnica, no había indicios de un terremoto inminente ni de un desencadenante natural evidente. Esa ausencia fue lo que atrajo la atención. La mayoría de los eventos geológicos dejan rastros, tensión, fracturas, desplazamientos medibles. Aquí había movimiento sin fuerza, cambios sin urgencia. El suelo se desplazaba pero casi de manera selectiva. Ingenieros e investigadores que revisaban las grabaciones y los datos superficiales no encontraron nada lo suficientemente grave como para justificar alarmas, pero tampoco nada lo bastante ordinario como para ser ignorado. Fue en este espacio de incertidumbre donde las escrituras entraron discretamente en la conversación. Algunos observadores notaron que la dirección este-oeste de la grieta resonaba con un pasaje de Zacarías 14, versículo 4, que habla del Monte de los Olivos siendo afectado a lo largo de esa misma línea en un momento futuro. Quienes hacían la comparación fueron cautelosos. Nadie afirmó que la montaña se estuviera dividiendo. Nadie declaró profecía cumplida. La referencia se ofreció como contexto, no como conclusión. Un paralelo en dirección, no una predicción de resultado. Esa distinción importa. Una semejanza no equivale a confirmación, y ni las escrituras ni la razón piden precipitación. Lo que destaca no es la grieta en sí misma, sino sus características: crecimiento lento, dirección consistente, actividad sísmica mínima y su ubicación dentro de un terreno profundamente histórico. Tomados por separado, cada detalle podría descartarse. Juntos, forman un patrón que resiste explicaciones sencillas. Por ahora, la grieta está siendo monitoreada. No hay advertencias, no hay cierres. La vida diaria en el Monte de los Olivos continúa. Sin embargo, algo ha cambiado. El suelo no se ha abierto, pero la confianza en respuestas simples sí. Este momento no pide temor, sino atención. En una ciudad donde la historia muestra que los grandes cambios a menudo comienzan en silencio, incluso un pequeño movimiento en la tierra es suficiente para hacer que las personas se detengan y observen dos veces. Permanece con nosotros, porque lo que se despliega a continuación es donde el patrón se vuelve más difícil de ignorar.
Jerusalén comenzó a recibir precipitaciones más intensas de lo esperado para la temporada. No era el tipo de tormenta que se construye lentamente o persiste durante días. En cambio, la lluvia llegó repentinamente, cayendo en ráfagas breves que saturaron los drenajes e inundaron calles y senderos bajos en cuestión de minutos. La velocidad fue notable. El agua se acumuló más rápido de lo que nadie anticipó, reconfigurando caminos y aceras antes de que residentes o funcionarios pudieran reaccionar. Las inundaciones en sí no eran inusuales, pero el momento y la fuerza se sentían fuera de lugar. A medida que el agua se desplazaba por la ciudad, algo más llamó la atención. Los arroyos y canales de escorrentía comenzaron a mostrar cambios extraños de color. En varias áreas, el agua se oscureció o adoptó tonos desconocidos. Las explicaciones iniciales se centraron en suelo perturbado, minerales o escorrentía mezclándose con tierra expuesta. Estas ideas explicaban cómo podría suceder, pero no por qué sucedió tan rápidamente. Los cambios aparecieron sin advertencia y se desvanecieron igual de silenciosamente, dejando poco daño pero muchas preguntas sin respuesta. La preocupación no era el peligro sino el reconocimiento. Las personas sentían que esto no parecía escorrentía estacional normal. Al mismo tiempo, el calor se intensificó. El aire se volvió denso y pesado, presionando hacia abajo en lugar de moverse libremente. Las temperaturas no eran extremas en papel, pero la atmósfera se sentía opresiva, la energía se agotaba más rápido, el enfoque se desvanecía. El calor persistía, especialmente después de la lluvia, cuando la humedad debería haber traído alivio. En cambio, amplificó la incomodidad, creando una sensación de tensión en lugar de liberación. Por encima de todo, el cielo comenzó a comportarse de maneras que inquietaron a los observadores. Se reportaron rayos cerca de ubicaciones consideradas sagradas desde hace tiempo, apareciendo sin la acumulación habitual de tormenta. No había nubes rugientes, no había sistemas de truenos sostenidos, los impactos no causaron daños, incendios, lesiones ni estructuras rotas. Lo que los hizo destacar fue su precisión. Los rayos aparecían en lugares específicos, iluminándolos brevemente antes de desvanecerse sin extenderse ni intensificarse. Tomados por sí solos, ninguno de estos eventos es extraordinario. La ciencia meteorológica explica la lluvia repentina, la química explica los cambios en el color del agua, los patrones climáticos explican el calor intenso, las condiciones atmosféricas explican los rayos. Pero cuando estos elementos aparecen juntos, lluvia, agua alterada, calor opresivo y rayos focalizados, la sensación de coincidencia comienza a debilitarse. El significado emerge no a través de la destrucción, sino a través de la convergencia. Jerusalén otorga peso a tales momentos. En muchas ciudades, estas condiciones pasarían sin reflexión. Aquí no lo hacen. Agua, calor y cielo respondiendo al mismo tiempo cambia cómo se perciben los eventos. Las personas no entran en pánico, pero lo notan, disminuyen el ritmo, comienzan a preguntarse no solo qué está sucediendo, sino por qué estas señales están llegando juntas. Esta convergencia no declara catástrofe, revela presión. Y en una ciudad donde la historia muestra que los grandes puntos de inflexión a menudo comienzan sutilmente, esa presión por sí sola es suficiente para mantener la atención. Porque cuando los elementos comienzan a responder juntos, la pregunta ya no es si algo está sucediendo, sino hacia qué puede estar moviéndose. Los informes que salían de Jerusalén no describían nubes ordinarias. En video tras video, aparecían formas en el cielo que muchos espectadores dijeron que parecían ángeles, no dispersos o informes, sino organizados con orden. Algunas figuras parecían tener alas, otras estaban erguidas, alineadas una al lado de la otra como si avanzaran juntas. En varios clips, los observadores señalaron formas que parecían jinetes en el cielo, dando la impresión de estructura en lugar de vapor a la deriva. Lo que atrajo aún más atención fue la frecuencia con la que sucedió. Estos no eran momentos únicos capturados una vez y olvidados. Formas similares aparecieron una y otra vez en diferentes grabaciones, desde diferentes ubicaciones y en diferentes momentos. Algunos testigos describieron las figuras como brillantes o resplandecientes. Otros dijeron que las formaciones parecían una hueste avanzando, no nubes siendo empujadas por el viento. Las formas mantuvieron su forma más tiempo de lo esperado, manteniendo distancia y alineación antes de disolverse lentamente. En muchos relatos, los espectadores también describieron nubes, formando lo que creían que era la imagen del Señor. Una figura dominante se destacaba claramente contra el cielo, separada de las capas de nubes circundantes. No se desintegró inmediatamente. Apareció, permaneció el tiempo suficiente para ser reconocida y luego se desvaneció gradualmente.
Descripciones similares surgieron independientemente, añadiendo a la sensación de que esto no era una única ilusión compartida. Los meteorólogos señalaron efectos atmosféricos raros. Los escépticos cuestionaron si la inteligencia artificial o la alteración digital jugaron un papel. Sin embargo, ninguna explicación respondió completamente por qué las formas aparecían con tal claridad, repetición y aparente coordinación. La discusión permaneció sin resolver, suspendida entre causas naturales y duda tecnológica. A medida que crecía la tensión, un pasaje familiar de las Escrituras comenzó a surgir discretamente en las conversaciones, ofrecido no como una afirmación sino como contexto. Los ejércitos celestiales lo seguían, montando caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Apocalipsis 19, versículo 14. Quienes mencionaban el versículo fueron cuidadosos. No se hicieron declaraciones, no se anunció cumplimiento, la conexión era visual en lugar de profética. Ángeles, orden, una figura líder, movimiento hacia adelante. El versículo sirvió como punto de referencia, no como conclusión. La pregunta que muchos se hicieron no fue si ángeles o el Señor habían aparecido, sino por qué tal imaginería aparecería ahora sobre Jerusalén durante un tiempo ya marcado por cambios inusuales en la tierra y el cielo. En esta ciudad, los símbolos nunca son ligeros y las imágenes de ángeles en los cielos no se descartan fácilmente. Y mientras la ciudad permanecía observando las grietas mantener su línea, quedó claro que lo que vendría después ya no permanecería confinado a la tierra bajo sus pies. Lo que siguió no anunció peligro con ruido o fuerza. Testigos en múltiples distritos reportaron un objeto oscuro suspendido sobre la ciudad, inmóvil contra el cielo durante casi 20 minutos. No descendió, no se desplazó, no rotó, no había propulsión visible, no había escape y no había sonido. Las condiciones climáticas no ofrecían explicación. Los vientos eran ligeros, las nubes se movían lentamente en el fondo y sin embargo el objeto mantenía su posición como si estuviera fijado a un punto invisible. Lo que atrajo más atención no fue el pánico, sino el comportamiento. Las aves que se acercaban al área no se dispersaron ni huyeron. En cambio, bandadas circulaban el objeto en patrones ajustados y controlados, dando vueltas deliberadamente como si rastrearan algo en lugar de reaccionar a una amenaza. El movimiento era ordenado, sostenido y calmado, una respuesta inusual que contrastaba marcadamente con el comportamiento animal normal durante perturbaciones aéreas. Mientras las miradas permanecían en el cielo, eventos no relacionados se desarrollaban en el suelo. En un área residencial, un edificio colapsó repentinamente sin advertencia. No había informes de inestabilidad estructural, grietas visibles ni actividad sísmica registrada en ese momento. Los residentes escaparon momentos antes del colapso mientras los pisos cedían silenciosamente en lugar de violentamente. Los ingenieros confirmaron posteriormente la ausencia de desencadenantes comunes, profundizando la incertidumbre en lugar de resolverla. Alrededor del mismo periodo, impactos de rayos concentrados golpearon zonas limitadas en toda la ciudad. No había sistema de tormenta presente, no había acumulación gradual de nubes de trueno y no había lluvia generalizada. Los impactos fueron casi verticales y estrechamente agrupados, golpeando áreas confinadas antes de detenerse tan abruptamente como comenzaron. Siguieron interrupciones de energía, pero el cielo rápidamente volvió a la calma. Otro informe se sumó al patrón creciente. Un árbol antiguo, profundamente arraigado y considerado estable durante mucho tiempo, se rompió violentamente desde dentro. No hubo viento, no hubo impacto de rayo y no hubo impacto externo. Los testigos describieron el tronco dividiéndose hacia afuera, como si la presión se hubiera acumulado internamente antes de liberarse en un solo momento. El área circundante permaneció intacta, dejando el evento aislado e inexplicable. Individualmente, cada ocurrencia invitaba explicaciones racionales. Los objetos pueden ser mal identificados, los edificios pueden fallar, los rayos pueden comportarse de manera impredecible, los árboles pueden pudrirse sin ser vistos. Sin embargo, estos eventos no llegaron solos. Aparecieron dentro del mismo periodo estrecho en diferentes dominios: cielo, estructura, clima y materia viva, cada uno rompiendo patrones esperados sin escalar al caos. Para aquellos familiarizados con las escrituras, la alineación llevaba peso más allá de la coincidencia. Habrá señales en los cielos arriba y en la tierra abajo. Hechos 2, versículo 19. El versículo no especifica espectáculo o destrucción, solo señales que aparecen en diferentes reinos. Jerusalén no estalló en miedo, la vida se reanudó, el cielo se despejó, el suelo se calmó.
Sin embargo, algo había sido interrumpido brevemente, como si los patrones normales hubieran hecho una pausa y luego continuado, dejando atrás un silencio lleno de significado en lugar de respuestas. En el periodo que siguió, Jerusalén presentó una contradicción llamativa. El cielo sobre la ciudad permaneció estable y sin incidentes, mientras que las condiciones debajo sugerían que algo inusual había pasado. Las lecturas meteorológicas no mostraron perturbación atmosférica, sistemas de presión cambiantes ni tormentas en desarrollo. Desde cada medida estándar, el cielo parecía ordinario, sin ofrecer explicación para lo que los sistemas a nivel del suelo comenzaban a registrar. A pesar de esta calma, se registraron irregularidades magnéticas breves en toda el área. Tal interferencia típicamente se asocia con actividad solar. Sin embargo, no se detectaron tormentas solares ni eventos climáticos espaciales regional o globalmente. Los sistemas de monitoreo permanecieron claros, indicando que la fuente de la interrupción no era externa, sino localizada y temporal. Al mismo tiempo, las redes de comunicación experimentaron mal funcionamientos de corta duración. Las señales de navegación se desviaron ligeramente, las conexiones telefónicas se cayeron y restauraron sin causa, y aparecieron errores de sincronización en sistemas no relacionados. Estas interrupciones fueron menores, pero su momento se superpuso estrechamente, sugiriendo coordinación en lugar de coincidencia. Las verificaciones de infraestructura confirmaron posteriormente que no habían ocurrido fallas físicas. Los pilotos que operaban sobre y cerca de Jerusalén reportaron inconsistencias momentáneas en los instrumentos. Los sistemas de vuelo registraron lecturas que se corrigieron solas sin intervención, sin dejar efecto duradero, pero suficiente incertidumbre para ser registradas. No se emitieron advertencias y no se alteraron rutas. Sin embargo, las anomalías resistieron explicación rutinaria. Antes de que la mayoría de los residentes tomaran conciencia de cualquier problema técnico, los animales reaccionaron primero. Los perros mostraron inquietud. Las aves alteraron sus patrones de movimiento y el ganado mostró agitación breve. Estas reacciones pasaron rápidamente, pero ocurrieron sin causa visible, haciendo eco de patrones vistos en otros eventos inexplicables donde la sensibilidad precede a la conciencia. En toda la ciudad comenzó a extenderse un silencio notable. Los espacios públicos se volvieron moderados, las conversaciones se ralentizaron, el movimiento se volvió deliberado y las voces se suavizaron. No había pánico, no había miedo visible, solo un sentido compartido de atención, como si algo requiriera reconocimiento en lugar de respuesta. Para aquellos familiarizados con las escrituras, el momento llevaba un eco familiar. Habrá señales en los cielos y en la tierra. Lucas 21, versículo 25. Si este análisis resuena contigo, por favor dale me gusta al video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete y continúa viendo, porque lo que siguió pronto se movería más allá de señales sutiles hacia una alineación inconfundible. Sin advertencia, una tormenta de granizo se formó directamente sobre Jerusalén, no derivando desde regiones circundantes, no precedida por cielos oscureciéndose o temperaturas cayendo, sino apareciendo completamente desarrollada sobre la ciudad misma. Los datos meteorológicos confirmaron posteriormente la ausencia de un frente de tormenta, una caída de presión o cualquier acumulación atmosférica que normalmente señalaría tal evento. Las piedras de granizo eran diferentes a las típicamente asociadas con tormentas estacionales en la región. Cayeron duro y rápido, irregulares en lugar de redondeadas, golpeando techos, calles y terrazas con fuerza inusual. La ciudad vieja absorbió el impacto principal. Piedras que habían soportado siglos de conflicto y clima se agrietaron bajo el asalto, y caminos que habían permanecido intactos durante generaciones mostraron daño repentino. Entre las pérdidas más sorprendentes estaban los olivos antiguos, algunos creídos de tener cientos de años de antigüedad. Estos árboles habían sobrevivido guerras, sequías y temporadas duras. Sin embargo, se rompieron abruptamente bajo el hielo cayente. Los testigos describieron ramas quebrándose limpiamente, troncos dividiéndose como si fueran golpeados repetidamente en puntos precisos. La velocidad y severidad del daño contrastaba con la breve duración de la tormenta. Los equipos de emergencia que inspeccionaban las consecuencias notaron un detalle problemático. El patrón de daño no se asemejaba a la destrucción típica relacionada con el clima. En lugar de zonas de impacto dispersas, había áreas concentradas de fuerza intensa. Algunos respondedores compararon el efecto con choque sísmico en lugar de precipitación, notando similitudes con el daño normalmente visto después de temblores terrestres en lugar de granizo. Cuando la tormenta alcanzó su punto máximo, la red eléctrica de Jerusalén parpadeó. Las luces se atenuaron y restauraron en múltiples distritos, no por cortes prolongados, sino en pulsos agudos y aislados.
Los sistemas electrónicos experimentaron interrupciones breves, coincidiendo estrechamente con el impacto de granizo más pesado. Sin embargo, tan rápido como apareció la interferencia, pasó, dejando los sistemas intactos y funcionando normalmente. Luego, tan abruptamente como se había formado, la tormenta terminó. En minutos, el granizo cesó completamente. El cielo se despejó. No siguió lluvia persistente. No hubo debilitamiento gradual que marcara su partida. El evento concluyó tan decisivamente como comenzó, dejando atrás piedra dañada, árboles rotos y una ciudad luchando por reconciliar lo que acababa de ocurrir. Los meteorólogos que revisaban los datos encontraron poco que se alineara con patrones conocidos. El granizo de ese tamaño e intensidad requiere condiciones atmosféricas específicas, ninguna de las cuales estaba presente. No había explicación de por qué la tormenta se concentró sobre Jerusalén en lugar de dispersarse por el terreno circundante. La naturaleza localizada del evento profundizó el misterio en lugar de resolverlo. Para los residentes, el aspecto inquietante no era solo la destrucción, sino el momento. La tormenta llegó después del movimiento sutil del suelo, después de irregularidades del sistema, después de señales que ya habían desafiado la explicación normal. Esta no fue una anomalía aislada que apareciera fuera de secuencia. Se sintió como escalada. Jerusalén no había sido gradualmente atraída al evento. Había sido atacada brevemente, intensamente y luego liberada. La tormenta no dejó advertencia de lo que podría venir después, solo la sensación de que algo había cruzado un límite y que lo que siguiera ya no permanecería oculto. El desierto no entrega sus secretos fácilmente y cuando lo hace, nunca es sin razón. En el desierto de Judea, donde el silencio ha preservado la historia durante milenios, un temblor menor fracturó la superficie, justo lo suficiente para exponer algo que nadie estaba buscando, pero algo que parecía deliberadamente sellado contra el descubrimiento. El temblor en sí fue insignificante según estándares sísmicos. Se registró brevemente, no causó daño y habría pasado desapercibido si no hubiera dividido una sección de roca cerca de una zona arqueológica monitoreada. Cuando los equipos de patrulla llegaron para inspeccionar la fisura, encontraron más que una grieta superficial. Una abertura estrecha reveló piedra trabajada bajo la tierra, su geometría inconfundiblemente intencional. Los equipos de excavación ampliaron cuidadosamente la abertura y descubrieron una cámara de piedra tallada intacta durante siglos. El aire dentro era frío y seco, preservado como si el tiempo mismo hubiera sido contenido. Las paredes estaban cortadas limpiamente de piedra caliza, sus superficies marcadas no por erosión, sino por herramientas. Esta no era una cavidad natural, era un espacio construido, sellado y olvidado. En el centro de la cámara había un sarcófago de piedra posicionado con precisión deliberada. No estaba empujado contra una pared ni enterrado bajo escombros. Ocupaba el punto focal de la habitación, exigiendo atención en el momento en que la luz entraba al espacio. La tapa tenía una fractura estrecha, sugiriendo presión desde arriba en lugar de colapso desde abajo, como si la cámara hubiera resistido abrirse hasta un momento preciso. Alrededor del sarcófago yacían restos esqueléticos organizados de una manera que inmediatamente inquietó a los investigadores. Los esqueletos no estaban dispersos ni descansaban en posiciones de entierro típicas. Cada uno se arrodillaba mirando hacia adentro, cuerpos en ángulo hacia el sarcófago, manos agarrando espadas oxidadas con hojas apuntando directamente hacia su centro. La postura era inconfundible. Estos no eran muertos depositados para descansar, eran guardianes. Los arqueólogos no encontraron tradición de entierro conocida en la región que coincidiera con tal disposición. La escena sugería intención, deber y sacrificio en lugar de ceremonia. El posicionamiento implicaba que lo que yacía dentro del sarcófago había sido considerado lo suficientemente valioso o lo suficientemente peligroso como para justificar protección incluso en la muerte. A medida que la luz del día cambiaba sobre la cámara, surgió otro detalle. Un rayo de luz solar se filtró a través de la fisura de la superficie y cayó directamente sobre el sarcófago. La alineación permaneció consistente mucho más tiempo de lo esperado, a pesar del movimiento de sombras en otras partes dentro de la cámara. El análisis preliminar sugirió que la arquitectura había sido diseñada para capturar luz con precisión notable, usando cálculos que excedían lo que comúnmente se atribuía a la era. Este no fue un descubrimiento descuidado formado por casualidad. La ubicación de la cámara, su techo, la disposición de restos y la alineación de luz, todo apuntaba hacia diseño intencional avanzado. Alguien había planeado no solo su construcción, sino su ocultamiento y quizás incluso el momento de su exposición. Para aquellos familiarizados con las escrituras, la importancia era difícil de ignorar.
porque no hay nada oculto que no será revelado. Lucas 8, versículo 17. El versículo no especifica cómo o cuándo ocurre la revelación, solo que el ocultamiento nunca es permanente. El desierto había permanecido en silencio durante siglos. Luego, con un temblor apenas lo suficientemente fuerte como para ser medido, se abrió justo lo suficiente para hablar. Lo que distingue este momento de innumerables anomalías anteriores no es la intensidad de ningún evento singular, sino la forma en que múltiples eventos coexisten sin competir por explicación. Ninguna ocurrencia única exige creencia por sí misma. Cada una puede ser examinada, categorizada y temporalmente dejada de lado. Sin embargo, juntas resisten el despido, formando un patrón que se siente deliberado en lugar de accidental. El suelo se movió sin colapsar, las estructuras respondieron sin fallar catastróficamente, la luz se comportó extrañamente sin hundir la ciudad en la oscuridad. El sonido apareció y se desvaneció sin dejar rastros medibles. La conciencia humana cambió sutilmente, sin pánico ni instrucción. Estos no estaban vinculados por causa, ubicación o sistema. Sin embargo, aparecieron dentro del mismo periodo estrecho, interactuando más a través del tiempo que de la mecánica. En la mayoría de las crisis, la escalada fuerza la reacción. Suenan sirenas, las multitudes se mueven, las autoridades intervienen. Nada de eso sucedió aquí. No hubo orden de evacuación, no hubo transmisión de emergencia y no hubo esfuerzo visible para enmarcar la situación como desastre. Jerusalén no se vació, no se congeló. Continuó, absorbiendo el cambio en lugar de resistirlo. La vida ajustó su ritmo en lugar de romperse. Esta moderación es lo que inquietó a aquellos que observaban de cerca. Cuando el caos estalla, comanda atención inmediatamente. Cuando la alineación se forma silenciosamente, exige discernimiento. Los observadores notaron que sistemas no relacionados parecían estar de acuerdo entre sí. Tierra, estructura, luz, sonido y percepción no chocaron ni se contradijeron. Hicieron eco. Cada uno respondió brevemente, luego cayó en silencio como si completara un papel compartido. Entre residentes de largo tiempo y académicos, este patrón se sintió familiar. La historia de Jerusalén está marcada por momentos que llegan sin anuncio, donde el significado precede a la explicación. Las tradiciones proféticas a menudo describen advertencias que no gritan sino susurran. Momentos cuando el reconocimiento se extiende no a través de titulares, sino a través de comprensión compartida entre aquellos sintonizados con el patrón, en lugar del espectáculo. El reconocimiento no llegó de una vez, se movió silenciosamente, de persona a persona, entre aquellos familiarizados con las escrituras y la historia, no como certeza, sino como resonancia. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las personas permanecían más tiempo en espacios públicos sin saber por qué. La ciudad no se sentía amenazada, se sentía atenta. Lo que hizo diferente esta alineación fue su negativa a forzar la interpretación. Nada exigía creencia, nada insistía en una sola conclusión. Los eventos dejaron espacio para observar, comparar, recordar. En ese espacio, muchos recordaron advertencias proféticas que enfatizan el tiempo sobre el terror, la secuencia sobre el shock. Advertencias que aparecen lo suficientemente temprano como para ser ignoradas, pero lo suficientemente claras como para ser reconocidas después. Jerusalén ha soportado momentos más ruidosos, momentos de fuego, guerra y colapso. Esos eventos reescriben la historia visiblemente. Este no lo hizo. Se asentó en la ciudad como una pregunta en lugar de una respuesta. No se declaró final, sugirió un comienzo. Esa distinción importa. Los anuncios buscan reacción. La alineación invita a la conciencia. Uno abruma, el otro espera. Y en una ciudad donde la historia ha enseñado a generaciones a escuchar antes de hablar, la propagación silenciosa del reconocimiento puede ser la respuesta más significativa de todas. Este momento no llegó para convencer a los desatentos. Llegó para alertar a aquellos que están prestando atención, dejando atrás una pausa lo suficientemente larga para que el discernimiento eche raíces antes de que lo que venga después entre en vista. Jerusalén enfrenta señales inusuales y superpuestas. Nunca antes las señales han sido tan claras y alarmantes. La catástrofe viene demasiado rápido, sin dejar tiempo para preparación. Muchos son indiferentes dándolo por sentado, pero la Biblia nos muestra algo diferente, una advertencia. Esta advertencia no es el final. No hay colapso, no hay declaración final, no hay evento único que obligue a creer o exija acción inmediata. En cambio, se ha formado armonía.
Los elementos individuales, la tierra, la estructura, el cielo, el sistema y la percepción han reaccionado brevemente y luego se han retirado. Así es como los comienzos a menudo aparecen aquí. Contenidos en capas y fácilmente pasados por alto por aquellos que esperan un espectáculo. Las advertencias, cuando vienen temprano, rara vez crean un sentido de urgencia para aquellos que no están prestando atención. Aparecen como interrupciones en lugar de conclusiones. La historia de Jerusalén muestra que momentos como estos no están destinados a inspirar miedo, sino a preparar. Crean una ventana, una pausa entre la normalidad y la consecuencia donde el discernimiento es más importante que la reacción. En esa ventana, la responsabilidad se transfiere silenciosamente. La pregunta ya no es si algo ha comenzado, ese umbral ha sido cruzado. La pregunta ahora es quién está prestando atención y cómo se está ejerciendo esa atención. La observación sola ya no es suficiente. Los datos han sido recopilados, los eventos han sido registrados, las explicaciones han sido ofrecidas y encontradas insuficientes. Lo que queda es la interpretación guiada no por pánico sino por conciencia. El discernimiento exige moderación. Resiste apresurarse a conclusiones mientras se niega a ignorar las reglas. Reconoce que el consenso sin caos sigue siendo consenso y que el silencio que sigue a una señal no borra su significado. Jerusalén a menudo entra en temporadas cruciales de esta manera, no con fuego o trueno, sino con un consenso sutil entre señales no relacionadas. Este momento invita a la reflexión en lugar de la certeza. Pregunta si reconocemos el comienzo cuando no se anuncia, si notamos las advertencias que vienen suavemente y si entendemos que la preparación es a menudo más silenciosa de lo esperado. La ausencia de consecuencias inmediatas no significa irrelevancia. Muestra misericordia. Tiempo dado antes de que la claridad se vuelva inevitable. Para aquellos familiarizados con la Biblia, la postura necesaria en tales momentos ha sido descrita. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten sus cabezas. Lucas 21, versículo 28. El consejo no es entrar en pánico, sino permanecer alerta, mirar hacia arriba en lugar de alejarse y permanecer vigilante mientras el tiempo permanezca. Cuando este capítulo termina, nada está concluido. La ciudad no ha pronunciado la palabra final. En cambio, lo que se da es espacio. Espacio para observar cuidadosamente, considerar sabiamente y prepararse mentalmente antes de que los eventos cambien de sutiles a explícitos. Si estás siguiendo estos desarrollos de cerca, da me gusta, comparte tus pensamientos en los comentarios, suscríbete al canal y gracias por quedarte con nosotros mientras continuamos. ¿Cuáles son las probabilidades de que Jerusalén hoy se alineara con una profecía antigua? No fue dramático, no predijo días, palabras o nombres. En cambio, describió condiciones, cambios de refugio, tamaños pequeños que parecerían ordinarios para la mayoría de las personas hasta que sucedieran juntos. Y eso es lo que hace que hoy sea diferente. La multitud cambió sin códigos sísmicos, formando un botón que desafía toda explicación. Al mismo tiempo, las cámaras se destruyeron brevemente. Las luces parpadean sin pérdida de energía y los tonos fuertes fallaron moviéndose a través de la piedra en lugar del aire. A medida que los tamaños se acumulaban, la ciudad misma parecía responder. Las voces se bajaron, el movimiento se ralentizó y entre aquellos familiarizados con las escrituras se adquirió reconocimiento por separado. A primera vista, cada detalle podría explicarse, pero la profecía, según las escrituras, rara vez se anuncia con truenos, se revela a través de la alineación. Y cuando aparece la alineación, la pregunta ya no es si algo está sucediendo, sino si estamos prestando atención. Si algo está despertando en tu corazón en este momento, comparte tus pensamientos, dale me gusta a este video y presta atención antes de continuar. Jerusalén estaba tranquila en las horas antes del amanecer. Las calles estaban casi vacías. Los edificios de piedra sin cambios durante siglos mantenían el aire fresco de la noche. Las luces brillaban suavemente en las ventanas. Una ciudad acostumbrada a la oración, la tensión y la historia descansaba en una quietud familiar. Nada sugería urgencia, nada insinuaba peligro. No había sirenas, ni multitudes, ni advertencias emitidas. A esa hora, Jerusalén se veía como siempre, antigua, firme, inamovible. Pero bajo la piedra algo ya estaba fuera de lugar. No llegó con ruido o fuerza, no hubo sacudida del suelo, no hubo colapso repentino. En cambio, cambios sutiles comenzaron a aparecer en lugares por donde la gente pasaba todos los días. El pavimento se asentó por milímetros.
Fracturas del grosor de un cabello trazaron líneas a través de piedra antigua demasiado rectas, demasiado limpias para sentirse al azar. La mayoría no las notaría en absoluto. Un trabajador de mantenimiento se detuvo más tiempo de lo habitual. Una cámara de seguridad capturó un fotograma que no coincidía del todo con el anterior. Un sensor registró una lectura que no activó alarmas, pero tampoco pertenecía. Cada detalle por sí mismo no significaba nada. Jerusalén siempre ha llevado cicatrices, se esperan grietas, las reparaciones son rutinarias, la ciudad ha aprendido cómo absorber el daño y seguir adelante. Y ese era el problema, porque lo que estaba sucediendo no parecía daño, parecía presión, lenta, deliberada y viniendo desde dentro. Y mientras la ciudad dormía sin saberlo, las primeras señales ya habían tomado su lugar. La primera perturbación no vino del cielo, no hubo tormenta, no hubo ola de calor, no hubo fuerza externa presionando sobre la ciudad. Lo que inquietó a Jerusalén esa mañana vino desde abajo, silenciosamente, constantemente. En varios lugares el suelo cambió justo lo suficiente para ser notado por aquellos que trabajaban más cerca de él. Las losas de piedra estaban más bajas de lo que habían estado el día anterior. Se abrió un espacio estrecho a lo largo del borde de una carretera antigua, su línea inusualmente recta, como si hubiera sido trazada en lugar de desgarrada. No hubo actividad sísmica para explicarlo. No hubo construcción subterránea cercana. No hubo presión de agua desde arriba. Los ingenieros esperaban piedra desmoronada, suelo suelto, interrupciones irregulares. En cambio, encontraron algo más limpio, más contenido. Las superficies internas de las fracturas eran lisas. El agua de lluvia, cuando las tocaba, no se enturbiaba inmediatamente con sedimento, corría brevemente clara, una observación que hizo que varios respondedores se detuvieran más tiempo de lo planeado. Aún así, no se levantaron alarmas. Jerusalén es una ciudad construida sobre capas, túneles antiguos, cimientos olvidados, siglos de trabajo humano apilados bajo siglos de fe. Los movimientos pequeños no son inauditos. Se ofrecieron explicaciones, se tomaron notas, se colocaron barreras temporales. La vida continuó. Pero a medida que pasaban las horas, aparecieron perturbaciones similares en otros lugares, no conectadas por calle, no atadas a una sola estructura, repartidas por áreas que no compartían infraestructura moderna y sin embargo mostraban el mismo comportamiento. No colapso, no erosión, liberación. Lo que inquietó a quienes notaron no fue la escala, sino la dirección. La presión no estaba empujando hacia adentro desde el mundo exterior, se estaba moviendo hacia arriba. Y por primera vez, un pensamiento silencioso comenzó a surgir entre aquellos que observaban de cerca. Esto no era daño que se le estaba haciendo a la ciudad, era algo debajo de la ciudad comenzando a responder. Al mediodía, las perturbaciones ya no podían tratarse como aisladas. Llegaron informes de diferentes barrios de la ciudad, áreas separadas por muros, elevación y propósito. Lo que las conectaba no era la ubicación, sino el comportamiento. El suelo no falló violentamente, cambió con moderación, como si liberara presión que había sido mantenida en su lugar durante mucho tiempo. Los topógrafos compararon notas y no encontraron una sola línea para rastrear. Las fisuras no seguían fallas conocidas, ignoraban las cuadrículas de construcción modernas. En varios casos, cortaban obras de piedra más antiguas de maneras que desafiaban la expectativa estructural, rectas donde deberían haberse curvado, poco profundas donde el colapso normalmente se profundizaría. Lo que preocupó a los observadores fue el momento. Estos cambios no se estaban desarrollando durante semanas o meses. Aparecieron dentro de la misma ventana estrecha de horas, emergiendo independientemente pero haciéndose eco entre sí. Cada sitio contaba la misma historia silenciosa. Aún así, el lenguaje oficial permaneció cauteloso. Se usaron términos como asentamiento, envejecimiento de infraestructura e inestabilidad localizada. Pero entre aquellos parados sobre las grietas, las explicaciones se sentían débiles. No hubo signos precursores, no hubo hundimiento gradual, no hubo tensión superficial que normalmente advertiría de falla. La ciudad no había sido tensionada por clima inusual. No hubo desencadenante externo lo suficientemente fuerte como para explicar la sincronización. Un ingeniero, después de verificar las mismas lecturas 2 veces, notó algo que no había esperado. Los instrumentos mostraron liberación sin ruptura. La presión se había movido, pero sin la violencia que generalmente la acompaña. Ese detalle cambió la conversación porque la presión que se libera sin romperse no es accidental, es controlada. Y una vez que esa realización se asentó, las perturbaciones dejaron de parecer fallas, comenzaron a parecerse a señales.
No ruidosas, no destinadas a alarmar, pero lo suficientemente precisas como para que cualquiera que observara de cerca las reconociera como intencionales. Mientras la atención permanecía fija en el suelo, otras irregularidades surgieron silenciosamente. En varias áreas cerca de las perturbaciones anteriores, las cámaras de seguridad registraron distorsiones visuales breves. Los fotogramas se deformaron por una fracción de segundo, las líneas rectas se doblaron, la luz se intensificó y colapsó sin una fuente clara. Los técnicos marcaron el metraje como interferencia. Sin embargo, el equipo pasó diagnósticos antes y después de cada incidente. Casi al mismo tiempo, los residentes reportaron sonidos inusuales, no explosiones, no ruido mecánico. Tonos bajos y sostenidos se sintieron más que se escucharon, descritos como presión moviéndose a través de piedra en lugar de aire. En algunos casos, el sonido apareció brevemente, luego se desvaneció, sin dejar rastro en los registros de audio estándar. La iluminación se comportó extrañamente también. Las farolas parpadearon una vez, no repetidamente. Las luces interiores se atenuaron y regresaron sin pérdida de energía. Los testigos describieron reflejos a lo largo de paredes de piedra que parecían más nítidos de lo que deberían haber sido, como si la superficie misma hubiera cambiado cómo transportaba la luz. Cada informe tomado solo no fue notable. Las cámaras fallan, los sonidos viajan impredeciblemente en ciudades antiguas, los sistemas eléctricos fluctúan. Jerusalén tiene explicaciones para todo esto, pero el tiempo tiene una manera de exponer debilidad en las explicaciones. Estas irregularidades aparecían dentro de las mismas horas, cerca de las mismas zonas en proximidad a los mismos cambios subterráneos. Diferentes sistemas suelo, luz, sonido, imagen respondiendo independientemente pero sincronizándose en efecto. Pausa. Ahí es cuando la coincidencia deja de ser cómoda porque los sistemas no relacionados no se alinean sin causa y la causa no vino desde arriba. No hubo tormenta interrumpiendo señales, no hubo evento atmosférico doblando luz, no hubo inestabilidad de energía regional. La ciudad arriba estaba calmada, predecible, controlada. Lo que fuera que estuviera influenciando estos sistemas estaba trabajando hacia arriba, tocando piedra, luego estructura, luego percepción. Y esa realización inquietó a aquellos que prestaban atención no porque algo dramático hubiera sucedido, sino porque demasiadas cosas pequeñas estaban de acuerdo entre sí. Y el acuerdo en una ciudad como Jerusalén nunca ha sido accidental. Jerusalén no entró en pánico, no hubo evacuaciones masivas, no hubo titulares gritando desastre. La ciudad hizo lo que siempre ha hecho, absorbió el momento en silencio. Los trabajadores bajaron sus voces. El personal de seguridad permaneció más tiempo en los puntos de control. Las conversaciones que normalmente se movían rápidamente comenzaron a detenerse, cayendo a mitad de frase. La gente se quedaba quieta más a menudo de lo habitual, como si escuchara algo que no podían nombrar. Algunos miraban hacia abajo a la piedra bajo sus pies, otros miraban hacia arriba. Aquellos que habían vivido en la ciudad lo suficiente sintieron el cambio primero, no miedo, algo más antiguo, un reconocimiento de que Jerusalén lleva peso diferente a otros lugares. Cuando las cosas cambian aquí, rara vez lo hacen sin significado. En ciertos barrios, pequeños grupos se reunieron sin planificarlo. No se hicieron anuncios. Nadie lo llamó una reunión. La gente simplemente dejó de caminar y permaneció donde estaba. Algunos hablaron en voz baja. Otros no dijeron nada en absoluto, y luego vinieron las palabras que cambiaron el tono, no pronunciadas en voz alta, no transmitidas, solo susurradas. Esto fue escrito. No se citó ningún capítulo, no se citó ningún versículo, no hubo sermón, solo una comprensión compartida entre aquellos familiarizados con las escrituras de que las advertencias no siempre se entregan con espectáculo. A menudo se revelan a través de la alineación. Algunos recordaron un texto poco conocido registrado hace décadas, mucho antes de la tecnología de hoy, mucho antes de que existieran estos sistemas. No describía colapso, no predecía destrucción, hablaba en cambio de condiciones, una ciudad respondiendo desde dentro, señales sutiles que surgían antes de que siguiera algo visible. Durante años había significado poco. Ahora, parado sobre suelo que se había movido sin romperse, viendo luz doblarse sin razón, escuchando sonidos que no dejaban rastro, sus palabras se sentían incómodamente presentes. Jerusalén no había gritado, había respondido. Y para aquellos que reconocieron el patrón, la realización fue sobria. Este no era el evento en sí mismo, era la ciudad reconociendo que algo había comenzado. Lo que se estaba desarrollando en Jerusalén no era una predicción haciéndose realidad de la manera que muchas personas imaginan la profecía.
No había fecha marcada, no había evento titular anunciado con anticipación, no había momento único que exigiera creencia inmediata, porque la profecía bíblica nunca fue diseñada para funcionar como un pronóstico. Funciona a través de la alineación. Las escrituras no siempre dicen qué sucederá primero. Describe lo que existirá junto cuando el tiempo esté cerca, condiciones, patrones, respuestas, la ciudad moviéndose sin colapso, sistemas reaccionando sin causa externa, personas sintiendo significado antes de que la evidencia lo exigiera. Ninguna de estas señales por sí mismas requiere explicación espiritual. Ese es precisamente el punto. La profecía se revela no cuando una cosa sucede, sino cuando muchas cosas no relacionadas comienzan a estar de acuerdo, y el acuerdo es lo que definió este momento. Hace décadas se escribió una advertencia que hablaba de Jerusalén no desmoronándose, sino agitándose, de señales sutiles emergiendo desde dentro de la ciudad antes de que siguiera algo visible, de un periodo cuando el discernimiento importaría más que la observación. No nombró la hora, no describió la tecnología, simplemente describió el estado en que entraría la ciudad. Ese estado ahora es reconocible. No porque algo dramático ya haya sucedido, sino porque las condiciones coinciden. Y cuando aparece la alineación, las escrituras enseñan que la responsabilidad cambia, no a entrar en pánico, no a proclamar certeza, sino a permanecer despierto. Jerusalén siempre ha sido un lugar donde el significado precede a la manifestación, donde las señales aparecen silenciosamente antes de ser entendidas públicamente, donde la advertencia llega suavemente mucho antes de que la consecuencia llegue ruidosamente. Este momento no exige creencia, exige atención, porque la alineación, una vez reconocida, nunca es accidental y nunca es el final. Una catástrofe repentina y devastadora acaba de golpear a Jerusalén, desatando destrucción con una fuerza que nadie esperaba. Sin embargo, lo que siguió fue aún más inquietante, una secuencia rápida de fenómenos inexplicables estallando por todo Israel, cámaras antiguas agrietándose bajo el desierto de Judea, luces misteriosas apareciendo dentro de santuarios sagrados, actividad extraña surgiendo de las aguas del Mediterráneo y ríos y cielos comportándose de maneras que los científicos no pueden explicar. Mientras el mundo observa con incredulidad, una pregunta crece más fuerte. ¿Y si estos eventos no son aleatorios en absoluto, sino señales que apuntan hacia un momento predicho hace mucho tiempo? Quédate con nosotros. Lo que estás a punto de ver puede remodelar la forma en que entiendes el tiempo en el que ahora hemos entrado. Antes de comenzar, por favor dale me gusta, comenta y suscríbete para apoyar este canal. Nadie en Jerusalén olvidará el momento en que el cielo cambió. Lo que comenzó como una tarde ordinaria sobre la ciudad antigua cambió con velocidad aterradora a un evento que desafió cada pronóstico, cada modelo científico y cada explicación humana. Los testigos dicen que el aire se volvió antinaturalmente quieto, un silencio inquietante que se sentía menos como clima y más como una advertencia. Los pájaros se detuvieron en pleno vuelo, los perros comenzaron a gemir e incluso la brisa pareció retirarse de las colinas que rodean la ciudad santa. Luego, sin un solo retumbar de trueno, los cielos se abrieron. Un aluvión de piedras de granizo masivas, irregulares y antinaturalmente brillantes comenzó a precipitarse hacia abajo con una violencia que se sentía casi deliberada. Estas no eran los gránulos redondeados familiares de una tormenta invernal. Las piedras eran afiladas, fragmentadas como piezas arrancadas de algún horno celestial, estrellándose en techos, calles de piedra antiguas y terrazas que habían permanecido firmes durante siglos. En solo segundos el ruido creció ensordecedor, como miles de golpes de martillo golpeando la ciudad a la vez. La ciudad vieja fue golpeada más duramente. A lo largo de los senderos que serpentean hacia el monte del templo, piedras centenarias se agrietaron bajo la fuerza. En el monte de los olivos, el daño fue aún más desgarrador. Olivos que habían resistido guerras, sequías e imperios se rompieron como ramas frágiles bajo el asalto helado. Varios árboles creídos de estar entre los testigos vivientes más antiguos de la historia de Jerusalén se dividieron por la mitad como si fueran cortados por una hoja invisible. Un cuidador de terrenos, temblando mientras hablaba, dijo: «Estos árboles han permanecido más tiempo que naciones, pero en 7 minutos fueron quebrados». Por toda Jerusalén, el aluvión congelante martilló todo a su paso. Las tejas de los tejados se hicieron añicos, los balcones colapsaron y las ventanas estallaron hacia afuera como por una onda de choque interna. Los vehículos estacionados a lo largo de las calles estrechas fueron abollados y aplastados en patrones que los meteorólogos describieron posteriormente como consistentes con escombros cayendo desde altitud extrema.
Sin embargo, no se había registrado ninguna aeronave, ninguna explosión, ningún meteoro en la región. La tormenta de granizo duró 7 minutos. Ese corto periodo fue suficiente para marcar la ciudad de maneras que los trabajadores de emergencia dicen que normalmente requerirían un terremoto. Pero la destrucción física fue solo parte del misterio. Durante la tormenta de granizo, la red eléctrica de Jerusalén parpadeó violentamente. Los dispositivos de posicionamiento fallaron. Las señales telefónicas se cayeron y las cámaras de seguridad en múltiples distritos registraron ráfagas de estática inexplicables en el momento exacto en que las piedras de granizo más grandes golpearon el suelo. Los pilotos que volaban sobre la región reportaron interferencia repentina de magnetosfera, un fenómeno asociado con tormentas solares. Sin embargo, ninguna había sido detectada. Los veterinarios en toda la ciudad recibieron docenas de informes de animales entrando en pánico momentos antes del impacto, como si reaccionaran a algo inaudible para oídos humanos. Cuando los meteorólogos revisaron los datos, encontraron algo aún más difícil de explicar. El patrón atmosférico que produjo la tormenta no coincidía con ningún comportamiento meteorológico conocido en el Medio Oriente. No había habido caída de temperatura precedente, ni frente de tormenta, ni cambio de humedad, nada que debiera haber apoyado la formación de granizo, y mucho menos granizo de este tamaño e intensidad. Un investigador afirmó sin rodeos: esta tormenta se formó de la nada. Apareció completamente desarrollada sobre Jerusalén, como si fuera activada por un interruptor. Esa frase se extendió rápidamente entre las comunidades religiosas. En sinagogas e iglesias por igual, los líderes comenzaron a hacer referencia a los relatos bíblicos de juicios repentinos, eventos donde los cielos mismos se convirtieron en instrumentos de comunicación divina. Los paralelos eran difíciles de ignorar. En Éxodo, granizo cayó sobre Egipto como señal del desagrado de Dios. En Josué, piedras de granizo golpearon a los enemigos de Israel con precisión puntual. En Job, el granizo se describió como almacenado para tiempos de tribulación. El granizo masivo aparece como señal en el estremecimiento final de la tierra. En Jerusalén, muchos sintieron el peso de esos versículos mientras caminaban por la destrucción. No era simplemente la severidad de la tormenta, era la precisión antinatural, lo repentino y la sensación inconfundible de que el evento tenía significado. 7 minutos remodelaron la ciudad. Pero lo que siguió, descubrimientos extraños, fenómenos imposibles y señales resonando por toda la tierra, sugirió que la tormenta no era el final, sino el comienzo, una señal, una advertencia, un momento umbral donde lo natural y lo sobrenatural tocaron la tierra al mismo tiempo y Jerusalén estaba en el centro de todo. Mientras meteorólogos y físicos intentaban categorizar el evento de Jerusalén, otro grupo llegó a conclusiones mucho más rápidamente. Historiadores religiosos y eruditos proféticos reconocieron una estructura familiar, un patrón antiguo descrito a lo largo de siglos de escritos sagrados. No vieron una anomalía atmosférica. La primera pista estaba en las propias piedras de granizo. Los equipos forenses encontraron que no eran como el hielo estratificado típico. Cada piedra tenía un núcleo cristalino con agujas afiladas radiando hacia afuera, casi como fragmentos de vidrio tallado. Su densidad excedía por mucho el granizo normal, y muchas mostraban fracturas geométricas que parecían diseñadas en lugar de formadas naturalmente. Varios respondedores de campo también reportaron algo inesperado. El granizo llevaba un ligero aroma metálico mezclado con una fragancia herbal, un olor que nadie podía identificar, y diferente a cualquier cosa producida por química atmosférica. Un ingeniero admitió: estos no podrían haberse formado bajo condiciones atmosféricas estándar. El comportamiento de la tormenta profundizó el misterio. Los modelos satelitales revelaron que la celda de tormenta se apretó a medida que se acercaba a Jerusalén, concentrándose sobre la ciudad vieja en lugar de dispersarse por el terreno circundante. Las colinas, valles y llanuras fuera de Jerusalén experimentaron impacto mínimo, mientras que corredores estrechos de calles antiguas absorbieron todo el poder de la tormenta. Los científicos etiquetaron esto como inexplicable. Los teólogos lo llamaron reconocible. En escritos judíos y cristianos, el granizo rara vez se representa como clima accidental. Aparece durante momentos pivotales, cuando las naciones cruzan umbrales morales o cuando las advertencias no son atendidas. El granizo, en este marco simbólico, llega con intención. Así, muchos rabinos revisitaron privadamente comentarios más antiguos, uno describiendo el granizo como la reprimenda fría que desciende cuando el orgullo arde sin control, otro hablando de tormentas inusuales que surgen cuando la tierra gime bajo advertencias ignoradas.
Los eruditos cristianos notaron que el Nuevo Testamento vincula el granizo extraordinario con agitación espiritual, momentos cuando los reinos celestiales y terrenales responden simultáneamente. Apocalipsis describe granizo como señal de que algo en el mundo invisible ha cambiado. Muchos que estudiaron el evento de Jerusalén creyeron exactamente eso, que había ocurrido un cambio. El análisis más intrigante vino de expertos en geografía bíblica. Cuando mapearon las zonas de daño, descubrieron que el camino de la tormenta conectaba ubicaciones vinculadas a promesas de pacto y juicios proféticos en tiempos antiguos. La concentración de destrucción a lo largo de estas rutas sugería no aleatoriedad, sino alineación con la historia, no con patrones climáticos. La reacción internacional reflejó esta tensión. Algunos descartaron la alineación como coincidencia, otros sintieron que la precisión era demasiado llamativa para ignorar. Unos pocos analistas propusieron que la tormenta respondió a geografía espiritual, una idea rechazada por la ciencia pero profundamente arraigada en la creencia antigua. Mientras tanto, los residentes de Jerusalén reportaron sensaciones que sintieron momentos antes de la tormenta. Una pesadez en el aire, la sensación de algo invisible acercándose o una presión que parecía cernerse sobre los tejados. Estas impresiones eran subjetivas pero generalizadas. El evento no solo había roto piedra, había despertado conciencia. La cobertura mediática intensificó la inquietud global. Los titulares enmarcaron la tormenta como sin precedentes, antinatural o incluso simbólica. Y bajo todo comentario yacía una sola pregunta creciente. Si Jerusalén ha entrado en un ciclo profético, ¿qué espera ahora más allá de la primera señal? La tormenta fue el comienzo. Incluso mientras los equipos de emergencia de Jerusalén trabajaban incansablemente para despejar las calles y restaurar el orden, un segundo evento más silencioso se desarrolló lejos del ruido de la ciudad. Un evento que pronto eclipsaría la tormenta de granizo en misterio. Sucedió en las extensiones áridas del desierto de Judea, una región donde la tierra esconde secretos más antiguos que cualquier reino que aún esté en pie hoy. Lo que emergió allí no fue destrucción, sino revelación. Un temblor menor, apenas perceptible en Jerusalén, corrió bajo el desierto y fracturó un afloramiento rocoso cerca de una zona arqueológica monitoreada por la Autoridad de Antigüedades de Israel. Los equipos de patrulla enviados para inspeccionar el sitio descubrieron algo asombroso. Se había abierto una gran fisura en el suelo lo suficientemente ancha como para que un rayo de luz penetrara profundamente abajo. Cuando un investigador bajó una cámara en el espacio, su descenso reveló la geometría inconfundible de piedra trabajada. Era una cámara sellada, olvidada e intocada durante lo que parecían ser siglos. En horas, llegó un equipo de excavación especializado, despejando escombros hasta que se expuso la entrada de la cámara. El aire que escapó era frío, seco y antiguo, como si no hubiera circulado desde los días en que los profetas todavía caminaban por la tierra. Se bajaron luces al interior, revelando una habitación rectangular tallada meticulosamente de piedra caliza, sus paredes grabadas con inscripciones oscurecidas por edad y polvo mineral. Pero la pieza central del descubrimiento dominaba todo lo demás, un sarcófago de piedra en el medio de la cámara. Su tapa llevaba una grieta delgada corriendo diagonalmente por la parte superior, como si alguien o algo hubiera tratado alguna vez de forzarlo a abrirse. Alrededor del sarcófago yacían restos esqueléticos, varios de ellos posicionados extrañamente. No estaban dispersos ni colapsados, estaban dispuestos. Cada esqueleto se arrodillaba mirando al sarcófago. Cada uno sostenía una espada oxidada, la hoja apuntando hacia adentro. La postura era inconfundible. Habían muerto en el acto de guardar lo que fuera que el sarcófago contenía. Los arqueólogos permanecieron en silencio durante minutos antes de hablar. El hallazgo era diferente a cualquier práctica de entierro conocida en Judea. Guerreros enterrados vivos para guardar una tumba no aparecía en ninguna parte de la tradición israelita. Un historiador susurró: «Esto no es una cámara de entierro, es una cámara de contención». Pero el detalle más extraño no eran los esqueletos, era la luz. A lo largo del día, una columna de luz solar caía directamente sobre el sarcófago, incluso mientras las sombras dentro de la cámara cambiaban. El rayo pasaba a través de la fisura en la superficie arriba, golpeando la piedra en casi el mismo ángulo independientemente de la hora. Se llamó a astrónomos para determinar si el eje de luz se alineaba con una posición solar particular o evento estacional, pero las estimaciones tempranas sugirieron algo mucho más extraño. La arquitectura de la cámara había sido diseñada para capturar luz solar de una manera que los cálculos modernos no podían explicar completamente. Esta precisión indicaba intención, propósito. Eruditos judíos y cristianos antiguos compararon posteriormente esta ocurrencia con simbolismo profético encontrado en las Escrituras. «Levántate,
resplandece, porque ha venido tu luz. Isaías 60, versículo 1. No hay nada oculto que no será revelado. Las almas bajo el altar clamaron. Apocalipsis 6, versículo 9. Los paralelos avivaron debate inmediato. ¿Qué evento, qué profecía o qué secreto era lo suficientemente importante como para justificar una cámara sellada guardada por guerreros que murieron en posiciones arrodilladas? ¿Y por qué tal estructura se abriría ahora? Días después de que una tormenta imposible golpeara Jerusalén, los rumores se extendieron rápidamente. Algunos creían que el sarcófago contenía escritos sagrados protegidos durante la guerra. Otros especulaban que dentro yacían los restos de alguna figura histórica crucial, alguien cuya identidad había sido borrada deliberadamente de los registros oficiales por razones que solo ahora comenzaban a tener sentido. Había quienes murmuraban sobre artefactos prohibidos, objetos mencionados en textos apócrifos, pero nunca confirmados por la arqueología moderna. La cámara no ofrecía respuestas inmediatas, solo preguntas que se multiplicaban con cada hora que pasaba. Los expertos que ingresaron al espacio notaron algo más perturbador. Las inscripciones en las paredes no seguían un patrón de escritura convencional. Algunas estaban en hebreo antiguo, otras en arameo, pero había símbolos que no correspondían a ningún alfabeto conocido de la región. Un lingüista que examinó las marcas comentó que parecían advertencias, no epitafios. Las palabras que pudo descifrar hablaban de sellamiento, de vigilancia eterna, de algo que no debía ser liberado hasta que llegara el momento señalado. ¿Pero qué momento? ¿Y señalado por quién? La presencia de los guerreros arrodillados añadía una capa de inquietud que ningún análisis científico podía disipar completamente. Sus huesos mostraban signos de muerte violenta, pero no por combate externo. Las fracturas en sus cráneos y costillas sugerían que habían sido golpeados desde dentro de la cámara, no desde fuera. Como si algo hubiera intentado escapar y ellos hubieran dado sus vidas para contenerlo. Las espadas oxidadas aún apuntaban hacia el centro, hacia el sarcófago, como si incluso en la muerte continuaran cumpliendo su última orden. Uno de los arqueólogos, un hombre que había pasado décadas excavando sitios antiguos por todo Israel, admitió estar profundamente perturbado. En todas mis expediciones nunca he visto algo así. Esto no es un lugar de honor, es un lugar de contención absoluta. Sea lo que sea que está aquí, alguien hizo todo lo posible para asegurarse de que permaneciera encerrado. Mientras los equipos debatían cómo proceder, se tomó la decisión de no abrir el sarcófago de inmediato. La grieta en la tapa era suficientemente preocupante. Había sido creada desde dentro, no desde fuera. La presión que causó esa fractura había venido de abajo, como si algo hubiera empujado contra la piedra durante siglos hasta que finalmente cedió parcialmente. Pero lo que fuera que estaba dentro no había logrado escapar completamente. Todavía no. Las autoridades israelíes pusieron el sitio bajo vigilancia permanente. Se instalaron cámaras de alta definición. Se desplegaron sensores sísmicos para detectar cualquier movimiento adicional. Y se estableció un perímetro de seguridad que mantuvo a curiosos y medios de comunicación a distancia prudente. Sin embargo, la noticia del descubrimiento se filtró rápidamente. En cuestión de días, el mundo entero sabía que algo extraordinario había sido encontrado en el desierto de Judea. Las redes sociales explotaron con teorías. Algunos afirmaban que se trataba del Arca de la Alianza, otros insistían que era la tumba de un ángel caído. Hubo quienes conectaron el descubrimiento con profecías sobre el fin de los tiempos, sugiriendo que la apertura de esta cámara marcaba el comienzo de una secuencia de eventos predichos hace milenios. Los escépticos, por su parte, argumentaban que todo podía explicarse mediante arqueología convencional, que las coincidencias con eventos recientes en Jerusalén eran exactamente eso, coincidencias. Pero las coincidencias continuaban acumulándose. 3 días después del descubrimiento de la cámara, comenzaron a reportarse fenómenos extraños en áreas cercanas al sitio. Pastores beduinos que habían vivido en el desierto durante generaciones hablaban de luces que aparecían en el cielo nocturno, no estrellas ni aviones, sino luminiscencias que se movían con propósito, describiendo patrones geométricos antes de desvanecerse. Los animales de la zona mostraban comportamiento errático. Cabras y camellos se negaban a acercarse a ciertas áreas, retrocediendo con evidente temor cuando sus dueños intentaban guiarlos en esa dirección. Un grupo de investigadores que pasó la noche cerca del sitio reportó experiencias inquietantes. Varios describieron sueños vívidos y perturbadores, todos con temas similares, visiones de batallas antiguas, de figuras resplandecientes descendiendo del cielo, de una voz profunda que resonaba en un idioma que no podían comprender pero que de alguna manera entendían.
Uno de ellos, un geólogo sin inclinaciones religiosas particulares, despertó gritando en medio de la noche, jurando que había visto ojos brillantes observándolo desde la oscuridad del desierto. Estos relatos fueron inicialmente descartados como producto del estrés, la falta de sueño o la sugestión colectiva. Pero cuando el equipo de seguridad que vigilaba el sitio comenzó a reportar experiencias similares, las autoridades se vieron obligadas a tomar en serio lo que estaba ocurriendo. Se enviaron equipos de respaldo, se realizaron evaluaciones psicológicas, se revisaron los sistemas de ventilación en busca de posibles contaminantes que pudieran causar alucinaciones. Todo resultó normal. Lo que no era normal era lo que las cámaras de seguridad habían capturado. En varias ocasiones, durante las horas más oscuras de la noche, las grabaciones mostraban anomalías visuales dentro de la cámara, sombras que se movían sin fuente de luz que las causara. Distorsiones en el aire alrededor del sarcófago, como ondas de calor, aunque la temperatura dentro de la cámara permanecía constante y fría. Y en una ocasión, durante exactamente 3 segundos, las cámaras registraron lo que parecía ser una figura humanoide de pie junto al sarcófago, envuelta en lo que solo podía describirse como luz pulsante, antes de desaparecer instantáneamente. Los técnicos revisaron exhaustivamente el equipo, no encontraron fallos, las grabaciones eran auténticas. Lo que fuera que las cámaras habían capturado realmente había estado allí, aunque solo por un momento imposiblemente breve. Mientras esto ocurría en el desierto, Jerusalén misma continuaba experimentando manifestaciones inexplicables. Las grietas en el Monte de los Olivos, que habían permanecido estables durante días, de repente se ampliaron ligeramente durante una noche sin que se registrara actividad sísmica alguna. Los residentes cercanos reportaron haber escuchado sonidos que describían como gemidos profundos emanando de la tierra, como si el suelo mismo estuviera expresando algo que las palabras humanas no podían capturar. En el área del templo, donde siglos de conflicto religioso habían convertido cada piedra en símbolo disputado, ocurrió algo que desafió todas las divisiones sectarias. Tanto judíos ortodoxos como musulmanes devotos reportaron experiencias similares durante sus respectivos momentos de oración. Describían una presencia abrumadora, no amenazante pero inmensamente poderosa, que llenaba el espacio sagrado con una intensidad que hacía difícil respirar. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros quedaban inmóviles, incapaces de completar sus oraciones, abrumados por una sensación de reverencia que trascendía sus propias tradiciones. Un imán que había servido en la mezquita durante 20 años admitió: «He orado aquí miles de veces, pero nunca había sentido algo así. Era como si el velo entre lo visible y lo invisible se hubiera vuelto transparente, como si por un momento pudiéramos percibir lo que siempre ha estado ahí, pero que normalmente no podemos ver». Un rabino ofreció una reflexión similar. Nuestros textos hablan de momentos cuando la presencia divina se hace palpable en el mundo físico. Siempre pensé que eran metáforas poéticas. Ahora no estoy seguro. Lo que estamos experimentando va más allá del lenguaje religioso que usamos para describirlo. Estas convergencias de experiencia entre comunidades normalmente divididas por teología y política añadían otra dimensión al misterio. Fuera lo que fuera que estaba ocurriendo, no respetaba las categorías humanas. No distinguía entre judío y musulmán, entre creyente y escéptico, entre religioso y secular. Tocaba a todos, aunque cada uno lo interpretara a través de su propio marco de referencia. En las afueras de la ciudad, en áreas menos vigiladas por medios de comunicación y autoridades, comenzaron a surgir relatos aún más extraños. Familias que vivían en asentamientos pequeños hablaban de visitantes nocturnos, figuras que aparecían en sus campos o jardines, siempre al anochecer o al amanecer, nunca en plena luz del día ni en oscuridad total. Estas figuras no hablaban, simplemente observaban, y quienes las veían describían una sensación de ser evaluados, como si estas presencias estuvieran tomando medida de algo, determinando si la humanidad estaba lista para lo que vendría después. Un anciano que había vivido toda su vida en las colinas de Judea compartió su encuentro con un periodista que todavía mantenía escepticismo. Vi a 3 de ellos parados en mi olivar. Eran altos, más altos que cualquier hombre que haya conocido. Brillaban no con luz artificial, sino con algo que parecía venir de dentro de ellos. Me miraron, y en ese momento sentí que toda mi vida pasaba frente a mí, cada decisión, cada palabra, cada acción. No dijeron nada, pero supe lo que estaban haciendo. Estaban midiendo. Y cuando terminaron, simplemente se desvanecieron, como humo en el viento. El periodista publicó la historia esperando que fuera descartada como la fantasía de un hombre mayor. En cambio, recibió docenas de mensajes de otros lectores, muchos de ellos jóvenes y profesionales urbanos que describían encuentros casi idénticos.
El patrón era demasiado consistente para ser ignorado, pero demasiado extraordinario para ser aceptado fácilmente por las instituciones establecidas. Mientras tanto, en instituciones académicas de todo el mundo, eruditos bíblicos y estudiosos de textos antiguos comenzaron a revisar profecías que durante mucho tiempo habían sido relegadas a los márgenes de la interpretación seria. Pasajes que hablaban de señales en los cielos y en la tierra, de grietas en lugares sagrados, de descubrimientos que revelarían secretos largamente ocultos, de un tiempo cuando lo sobrenatural se manifestaría de manera innegable en el mundo natural. Un profesor de estudios bíblicos en una universidad estadounidense publicó un artículo que rápidamente se volvió viral. En él argumentaba que lo que estaba ocurriendo en Jerusalén y sus alrededores no eran eventos aislados, sino parte de una secuencia profética coherente que había sido documentada en textos antiguos, pero que pocos habían tomado. Literalmente. Citaba pasajes de Daniel, Ezequiel, Zacarías y Apocalipsis, mostrando cómo los eventos actuales resonaban con descripciones que durante siglos habían sido interpretadas como puramente simbólicas. Lo que nuestros antepasados escribieron, argumentaba, no eran metáforas vagas sobre luchas espirituales abstractas. Eran descripciones literales de eventos físicos que ocurrirían cuando se cumplieran ciertas condiciones. El problema no era que las profecías fueran imprecisas. El problema era que nosotros, con nuestra mentalidad moderna, nos negábamos a tomarlas en serio como descripciones de realidades futuras concretas. Su artículo generó debate intenso. Académicos conservadores lo acusaron de sensacionalismo, pero incluso algunos de sus críticos más duros admitían en privado que los paralelos entre los textos antiguos y los eventos actuales eran lo suficientemente específicos como para merecer consideración seria, incluso si esa consideración los incomodaba profundamente. En Israel, el gobierno enfrentaba un dilema único. Por un lado, tenía la responsabilidad de mantener el orden público y evitar el pánico. Por otro lado, no podía negar lo que estaba ocurriendo a plena vista. Los eventos en Jerusalén no eran rumores o leyendas urbanas. Estaban siendo documentados por cámaras, medidos por instrumentos científicos, presenciados por miles de personas de todas las nacionalidades y trasfondos. Se convocó una reunión de emergencia que incluyó no solo a funcionarios del gobierno, sino también a líderes religiosos de las principales tradiciones, científicos destacados y expertos en seguridad. El objetivo era desarrollar una respuesta coordinada que reconociera la realidad de lo que estaba ocurriendo, sin alimentar histeria o conflicto sectario. El primer ministro abrió la reunión con una admisión sorprendente. Estamos enfrentando algo que ninguno de nosotros, en nuestro entrenamiento o experiencia, estaba preparado para manejar. No puedo pararme frente al pueblo de Israel y decirles que todo esto tiene explicaciones normales cuando claramente no las tiene. Tampoco puedo decirles que sé lo que significa o lo que viene después, porque no lo sé. Lo que puedo decir es que necesitamos navegar esto juntos, con honestidad, con humildad y con la comprensión de que estamos pisando terreno donde la ciencia, la fe y la historia se encuentran de maneras que desafían nuestras categorías habituales. Uno de los científicos presentes, un físico teórico de renombre internacional, respondió con palabras que pocos esperaban de alguien de su trasfondo secular. Durante toda mi carrera, he operado bajo el supuesto de que el universo funciona según leyes naturales consistentes y predecibles, y aún creo eso, pero lo que estamos viendo aquí sugiere que nuestro entendimiento de esas leyes es incompleto. Hay capas de realidad que nuestra ciencia actual no puede medir ni explicar. Eso no significa que debamos abandonar el método científico. Significa que debemos reconocer sus límites actuales mientras trabajamos para expandirlos. Un rabino jefe añadió: nuestras tradiciones siempre han enseñado que llegaría un tiempo cuando los cielos y la tierra ya no operarían según los patrones a los que nos hemos acostumbrado. Un tiempo de transición entre una era y otra. Los textos lo llaman los dolores de parto de una nueva realidad. No son el final, son el comienzo de algo que trasciende nuestras expectativas actuales. Un líder musulmán ofreció una perspectiva complementaria. En nuestros textos sagrados se nos habla de señales que precederán al día del juicio, no para causar miedo, sino para despertar a la humanidad de su complacencia. Estas señales tienen un propósito: recordarnos que la realidad es más vasta y más significativa de lo que nuestras vidas diarias nos permiten percibir. Lo que está ocurriendo nos llama a elevarnos, a ser mejores, a prepararnos para una transformación que hemos olvidado que siempre fue parte del plan divino.
La reunión concluyó con un acuerdo para crear un comité especial que incluiría voces de todos estos diferentes campos, un reconocimiento sin precedentes de que los desafíos que enfrentaban requerían sabiduría que ninguna disciplina o tradición podía ofrecer por sí sola. Mientras estos desarrollos oficiales tomaban forma, la vida cotidiana en Jerusalén comenzó a cambiar de maneras sutiles pero profundas. Las personas caminaban más lentamente por las calles, como si cada paso requiriera mayor consideración. Las conversaciones en cafés y mercados giraban menos en torno a política y economía, y más hacia preguntas sobre significado, propósito y preparación. Había una sensación colectiva de que el tiempo estaba acelerándose hacia algún punto culminante, aunque nadie sabía exactamente qué forma tomaría ese punto. En las escuelas, los maestros notaban que los niños hacían preguntas que generaciones anteriores rara vez planteaban a tan temprana edad. ¿Qué sucede cuando el mundo cambia de maneras que no podemos controlar? ¿Cómo sabemos si estamos listos para algo nuevo? ¿Qué significa ser valiente cuando lo desconocido se vuelve conocido? Estas preguntas, surgiendo de mentes jóvenes aún no endurecidas por cinismo o certezas rígidas, ofrecían una ventana a cómo las generaciones futuras podrían navegar lo que estaba por venir. Los hospitales reportaban un fenómeno curioso. Pacientes con enfermedades terminales, personas que habían pasado meses o años lidiando con dolor y desesperación, comenzaban a hablar de paz inesperada. Algunos describían visiones de luz y figuras reconfortantes que los visitaban en sus habitaciones por la noche. Otros simplemente expresaban una certeza inexplicable de que la muerte no era el final que habían temido, sino una transición a algo que ahora podían percibir esperándolos. El personal médico, entrenado para mantener distancia profesional, admitía ser profundamente conmovido por estos cambios en sus pacientes. Una enfermera compartió: «He trabajado en cuidados paliativos durante 15 años. He visto cómo las personas enfrentan la muerte de muchas maneras, algunas con fe, otras con terror, la mayoría con una mezcla de ambos, pero lo que estoy viendo ahora es diferente». Es como si supieran algo que el resto de nosotros aún no sabemos, como si pudieran ver algo justo más allá del velo que nosotros todavía no podemos ver. En las prisiones, guardias reportaban cambios en el comportamiento de los reclusos. Hombres conocidos por su violencia y hostilidad se volvían contemplativos, pasando horas en silencio, algunos llorando sin razón aparente, otros buscando textos religiosos que nunca antes habían mostrado interés en leer. Cuando se les preguntaba qué había cambiado, muchos luchaban por articularlo, diciendo cosas como: «Algo está terminando», o «Puedo sentir que se está abriendo una puerta», o «Ya no puedo fingir que mi vida no significa nada». Estas transformaciones personales, multiplicadas por miles en toda la región, creaban una atmósfera que era difícil de describir a quienes no estaban presentes. No era pánico, pero tampoco era calma. Era más como expectación activa, una sensación colectiva de estar al borde de algo monumental. En las comunidades científicas internacionales, mientras tanto, se desplegaban esfuerzos extraordinarios para explicar lo que estaba ocurriendo mediante modelos naturales. Se propusieron teorías sobre actividad geomagnética inusual, efectos cuánticos macroscópicos y fenómenos atmosféricos raros. Cada teoría tenía elementos de plausibilidad, pero fallaba en explicar la totalidad del patrón. Los eventos no eran lo suficientemente consistentes como para ser puramente físicos, pero tampoco eran lo suficientemente aleatorios como para carecer de significado. Un grupo de físicos teóricos publicó un artículo especulativo que generó atención considerable. Proponían que lo que se estaba observando podría ser evidencia de intersección entre dimensiones o realidades paralelas, momentos cuando la barrera entre diferentes planos de existencia se volvía permeable. Admitían que esto era pura especulación, pero argumentaban que explicaría cómo eventos imposibles según las leyes físicas conocidas podían ocurrir sin violar completamente esas leyes, sino más bien operando según principios de una física más completa que aún no comprendíamos. Imaginen, escribían, que nuestra realidad tridimensional es como una hoja de papel flotando en un espacio multidimensional mucho más vasto. La mayoría del tiempo solo experimentamos nuestra hoja, pero en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones, la hoja puede tocar o superponerse con otras realidades, otras dimensiones. Lo que llamamos milagros o fenómenos sobrenaturales podrían ser simplemente momentos cuando esa superposición ocurre y las reglas de otras dimensiones temporalmente afectan la nuestra. Era una teoría audaz, y muchos de sus colegas la criticaron como demasiado especulativa, pero resonaba con un número sorprendente de personas porque ofrecía una manera de mantener un marco científico mientras reconocía que la realidad era más compleja de lo que los modelos convencionales permitían.
En medio de todos estos desarrollos intelectuales y espirituales, la cámara del desierto permanecía cerrada, el sarcófago sin abrir, pero la decisión de esperar no sería sostenible indefinidamente. La presión pública para revelar lo que contenía crecía día a día. Los medios de comunicación de todo el mundo mantenían corresponsales permanentemente estacionados cerca del sitio. Las redes sociales explotaban con teorías cada vez más elaboradas. Y entonces, en la 14ª noche después del descubrimiento, ocurrió algo que obligó a las autoridades a actuar. Los sensores sísmicos alrededor de la cámara registraron una perturbación. No era un terremoto, no en el sentido convencional. Era más como una pulsación, una vibración rítmica que emanaba directamente del sarcófago mismo. Las cámaras capturaron el momento cuando la grieta en la tapa, que había permanecido estable desde el descubrimiento, de repente se amplió varios centímetros. No hubo sonido de piedra rompiéndose. Simplemente se amplió, como si algo dentro estuviera presionando hacia arriba con creciente insistencia. El equipo de seguridad en el sitio contactó inmediatamente a sus superiores. En 2 horas, un equipo completo de especialistas estaba en camino, pero antes de que llegaran, las cámaras registraron algo más. Luz comenzó a filtrarse a través de la grieta ampliada. No era luz de antorcha ni luz eléctrica, era luz que pulsaba en sincronía con la vibración que los sensores estaban detectando, como si la fuente de luz y la fuente de la vibración fueran la misma cosa, y con cada pulso la intensidad aumentaba. Los guardias de seguridad, siguiendo protocolos de emergencia, evacuaron el área inmediata. Desde una distancia segura, observaron mientras la luz que emergía del sarcófago se volvía cada vez más brillante, hasta que la cámara entera estaba iluminada como si fuera mediodía, aunque afuera era la mitad de la noche. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. La luz se desvaneció, la vibración cesó, el silencio regresó. Pero cuando el equipo de especialistas finalmente llegó y realizó una inspección, descubrieron que algo fundamental había cambiado. Los esqueletos de los guerreros guardianes, que habían permanecido en posición arrodillada durante siglos, ahora yacían planos en el suelo. No habían sido movidos por fuerza física, las cámaras habrían capturado eso, simplemente estaban ahora en posiciones diferentes, como si hubieran cumplido finalmente su deber y pudieran descansar. Sus espadas ya no apuntaban al sarcófago. Yacían junto a los cuerpos, paralelas al suelo, sin amenaza en su orientación. Más sorprendente aún, las inscripciones en las paredes, que habían estado parcialmente oscurecidas por siglos de acumulación mineral, ahora estaban completamente visibles y claras. Era como si algo las hubiera limpiado desde dentro, revelando mensajes que habían esperado este momento exacto para ser leídos. Los lingüistas se apresuraron a traducir lo que ahora podían ver con claridad. El mensaje era breve pero impactante. Cuando la tierra tiemble y el cielo hable, cuando lo sellado sea revelado y los guardianes descansen, entonces se habrá cumplido el tiempo de espera. Lo que está dentro ya no permanecerá oculto, el testigo será liberado para hablar de lo que fue, y será. Las implicaciones eran claras. El sarcófago debía ser abierto, no como acto de curiosidad humana, sino como cumplimiento de un plan establecido hace milenios. Los eventos en Jerusalén, el descubrimiento de la cámara, los fenómenos inexplicables, todo había sido preludio para este momento. Se tomó la decisión. En 72 horas, con la presencia de representantes de múltiples gobiernos, líderes religiosos de las principales tradiciones y una selecta grupo de científicos y académicos, el sarcófago sería abierto. El evento sería transmitido en vivo al mundo entero, porque fuera lo que fuera que contenía, su revelación concernía no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Esas 72 horas fueron quizás las más tensas que el mundo moderno había experimentado. Las bolsas de valores fluctuaban salvajemente mientras inversores intentaban anticipar qué significaría el descubrimiento para el futuro. Las iglesias, sinagogas y mezquitas se llenaban con personas buscando orientación espiritual. Las ventas de textos religiosos se disparaban mientras personas que nunca habían mostrado interés en escrituras antiguas de repente sentían la necesidad de entender qué habían dicho los profetas sobre tiempos como estos. En las calles de Jerusalén, la atmósfera era casi surrealista. Turistas que habían llegado para la apertura del sarcófago se mezclaban con residentes locales. Periodistas establecían equipos en cada esquina disponible. Peregrinos de todas las religiones caminaban por las antiguas calles, muchos en silencio, otros orando en voz alta. No había violencia, no había conflicto, había en cambio una sensación compartida de estar participando en un momento bisagra de la historia humana. La noche antes de la apertura programada, algo notable ocurrió.
En toda la ciudad, y según reportes que llegaban desde otras partes del mundo, las personas experimentaron sueños similares. No eran pesadillas. Eran visiones de un libro abriéndose, páginas girando, palabras escribiéndose en idiomas que los soñadores no podían leer, pero de alguna manera comprendían. Y una voz cálida pero infinitamente poderosa que decía: «Lo que ha estado sellado ahora será conocido. Lo que ha estado oculto ahora será revelado». Preparen sus corazones, no con temor sino con esperanza, porque el tiempo de la gran transición ha llegado. Millones despertaron al mismo tiempo, en diferentes zonas horarias, todos con la misma sensación de haber recibido un mensaje personal, aunque compartido con el resto de la humanidad. Las redes sociales se inundaron con relatos de estos sueños. Los escépticos los descartaban como histeria colectiva inducida por la cobertura mediática constante. Pero para aquellos que los experimentaron, la autenticidad de lo que habían percibido era innegable. Finalmente llegó el momento. El mundo se detuvo. Se estima que más de 4.000 millones de personas estaban viendo, el mayor evento de transmisión simultánea en la historia de la humanidad. En la cámara del desierto, bajo luces portátiles que habían sido instaladas para el evento, un equipo de expertos se preparó para levantar la tapa del sarcófago. El líder del equipo, un arqueólogo israelí de renombre mundial, se dirigió brevemente a las cámaras. Lo que estamos a punto de hacer es algo que las personas que construyeron esta cámara planearon hace más de 2000 años. Nos han dejado instrucciones, advertencias y bendiciones. Procedemos no con orgullo, sino con humildad, no como conquistadores del pasado, sino como receptores de un mensaje que ha esperado su momento para ser entregado. Con cuidado extremo, utilizando equipos especializados para distribuir el peso uniformemente, el equipo comenzó a levantar la tapa de piedra. Era increíblemente pesada, requiriendo maquinaria hidráulica para moverla incluso con la ayuda de múltiples personas. Centímetro a centímetro, la tapa se elevó. La cámara interna del sarcófago fue revelada gradualmente. Primero apareció más piedra, luego lo que parecía ser tela preservada, y finalmente, cuando la tapa fue completamente removida y colocada cuidadosamente a un lado, el contenido completo quedó expuesto. No había restos humanos. En lugar de eso, había un cilindro de metal increíblemente bien preservado, con inscripciones elaboradas cubriendo su superficie. El metal mismo era inusual. Análisis posteriores determinarían que era una aleación que no correspondía a ninguna tecnología conocida de la época en que la cámara fue construida. Junto al cilindro había un segundo objeto envuelto en lo que resultó ser lino de la más alta calidad, aún intacto después de siglos. Cuando los expertos desenvolvieron cuidadosamente el lino, revelaron un libro, si así podía llamarse. Era más como un códice antiguo, con páginas de un material que no era papel ni pergamino, sino algo que parecía cristalino o vítreo, translúcido pero con escritura claramente visible en ambos lados de cada página. El arqueólogo líder, con manos temblorosas no por nerviosismo sino por reverencia, levantó el cilindro. Había una costura circular cerca de un extremo, sugiriendo que podía abrirse. Con un giro cuidadoso, el sello se rompió después de milenios. El cilindro se abrió, y de su interior salió un rollo de material similar al del libro, pero este estaba cubierto completamente con texto. El silencio en la cámara era absoluto. Nadie hablaba. El mundo observaba. Y entonces uno de los lingüistas se acercó, miró el texto, y palideció visiblemente. «¿Puedo leerlo?», susurró. «Está en hebreo antiguo, pero también en arameo, griego, latín y otros idiomas». Es como si estuviera escrito para ser comprendido por cualquiera que lo encontrara, sin importar su época o lengua. Y el texto. Su voz se quebró con emoción. El texto está dirigido a nosotros, a las personas que lo abrirían en este tiempo exacto. Con permiso de sus superiores, comenzó a leer en voz alta traduciendo al inglés moderno mientras procedía. A los hijos del tiempo futuro, a quienes este mensaje está destinado. Si están leyendo estas palabras, entonces los sellos han sido rotos y el tiempo de revelación ha llegado. Lo que guardan en sus manos no es simplemente un registro del pasado, sino un testamento del futuro que ahora comienza a desplegarse. Nosotros, los escribas y guardianes de este conocimiento, fuimos instruidos por aquellos que vieron más allá del velo del tiempo. Se nos dijo que llegaría una era cuando los cielos y la tierra ya no permanecerían separados como lo han estado desde los días antiguos. Se nos dijo que habría señales, la tierra se movería sin terremoto, los cielos hablarían sin tormenta, y lo oculto sería revelado sin que manos humanas lo buscaran. Si estas señales se han manifestado, entonces sepan esto, lo que durante tanto tiempo ha sido separado, pronto se unirá nuevamente.
La división entre lo material y lo espiritual, entre lo visto y lo no visto, entre la tierra y lo que está más allá de ella, comenzará a disolverse. No en destrucción, sino en transformación. No en final, sino en nuevo comienzo. El contenido de este recipiente es un testimonio, es el registro de lo que fue prometido en los días antiguos y ahora comienza a cumplirse. Es también una advertencia, no teman lo que viene, pero tampoco lo traten con ligereza. La transformación del mundo no es para los desprevenidos ni para los complacientes. Es para aquellos que han mantenido sus corazones preparados, sus mentes abiertas y sus espíritus atentos a las señales que hemos descrito. Lean lo que sigue con cuidado, compartan estas palabras con todos los pueblos, porque lo que hemos preservado no pertenece a una nación o una fe, sino a toda la humanidad. Y lo que viene transformará no solo su entendimiento del pasado, sino su experiencia del presente y su preparación para el futuro, que incluso ahora comienza a nacer. El lingüista detuvo su traducción, abrumado. En la cámara, lágrimas corrían por los rostros de varios de los presentes, tanto creyentes como escépticos, porque el mensaje, independientemente de cómo fuera interpretado, llevaba un peso de autenticidad que trascendía el debate intelectual. Lo que seguía en el rollo y lo que el libro cristalino contenía sería estudiado intensivamente en los días y semanas siguientes. Pero ya, en este primer momento de revelación, el mundo había cambiado. La pregunta ya no era si algo extraordinario estaba ocurriendo. Esa pregunta había sido respondida definitivamente. La pregunta ahora era ¿qué significaba y cómo respondería la humanidad? En Jerusalén, mientras las noticias del descubrimiento se difundían, las personas salieron a las calles no en pánico, sino en contemplación. Se formaron círculos espontáneos de discusión en plazas públicas. Extraños se hablaban entre sí con una apertura inusual, compartiendo esperanzas y temores, preguntas y convicciones. Un periodista veterano, que había cubierto guerras y conflictos durante décadas en esta ciudad dividida, envió este despacho a su periódico. He visto a Jerusalén en sus peores momentos, desgarrada por odio y violencia. Hoy la veo en un momento diferente. No puedo llamarlo su mejor momento porque aún no sabemos qué traerá. Pero es un momento de unidad inesperada, de propósito compartido, de reconocimiento colectivo de que estamos todos juntos en el umbral de algo que ninguna de nuestras viejas categorías puede contener completamente. Que esto sea para bien o para mal, aún está por determinarse, pero que es real, ya no puede ser negado. Y así, mientras el sol se ponía sobre la ciudad santa ese día extraordinario, Jerusalén y el mundo se preparaban para lo que vendría después, sabiendo que el tiempo de la espera había terminado y el tiempo de la revelación plena apenas comenzaba.